Vamos a hablar de un tema muy delicado, matrimonios y uniones infantiles tempranas en nuestro país. ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dice la ley? ¿Y cuáles son las estadísticas? Estamos junto a Jimena Tito, experta en protección de la niñez de Save the Children Bolivia. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Gerardo te saluda. Gerardo, muy buenos días. Es un gusto saludarte. A ver, en el marco de la legalidad, ¿qué está prohibido? ¿A partir de qué edad está permitido contraer matrimonio, por ejemplo? Tenemos entendido que hay una excepción en nuestro país, tomando en cuenta que una menor de edad podría casarse si tiene el consentimiento de los padres. ¿Esto es cierto? Adelante, por favor. Sí, efectivamente, Gerardo, justamente el Código de Familias, que es la ley 603, permite esta excepcionalidad en la norma, donde cualquier niña, niño o adolescente puede casarse con autorización de sus padres o tutores o alguna autoridad legal a partir de los 16 años. En este sentido, el año pasado la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe defensorial en el que nos señala que a partir del 2014 hasta el 2023, Bolivia ha registrado alrededor de 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años. No es una cifra menor, es una cifra alarmante si estamos pensando que estos son matrimonios donde las parejas de estas niñas y adolescentes les doblan o les triplican la edad, además, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema realmente serio. Esto sin contar lo que son las uniones libres, tempranas y forzadas, en este caso, de niñas y adolescentes. El INE, hace algunos años, con datos obviamente del censo, del anterior censo, había identificado alrededor de 32.344 adolescentes, mujeres que habían contraído unión libre antes de los 15 años. Wow. Esto prácticamente representa el 3% del grupo etario, ¿no? En esa edad. Entonces, estamos hablando de un problema macro en Bolivia que está totalmente invisibilizado, pero que además está avalado por la normativa, ¿no? Y necesitamos definitivamente cambiar este tema. Y tú que estás al tanto cerca de este tipo de casos, Jimena, ¿cuáles son las principales razones que motivan a los padres a autorizar este tipo de uniones? Bueno, las principales razones están arraigadas en realidad en todo lo que son las normas y las normas sociales y culturales, ¿no? Las comunidades, las familias, porque no es un tema que solamente se da en el área rural, como muchas veces se piensa, sino es un tema que está bastante extendido hacia las ciudades, hacia el área rural también, etcétera, y tiene muchísimo que ver justamente con normas sociales y normas culturales que lo único que están haciendo es fomentar esta desigualdad de género, donde los cuerpos de las niñas y de las adolescentes pues son prácticamente vendidos a personas adultas, ¿no? A hombres en este caso que duplican o triplican la edad o que muchas veces pues son la causa de otro tipo de situaciones mucho más complejas, como el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? De hecho, que una niña que se casa a esta edad va a ser madre a una edad muy, muy temprana y seguramente va a volver a ser madre, y esto significa que a los 18, 20 años pues tengan tres hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto representa una dificultad enorme que está arraigada además en un tema cultural porque es aceptada por la sociedad, ¿no? En muchos lugares se habla de que, bueno, si ya eres adolescente o tienes cuerpo de mujer, yo no entiendo la verdad mucho esta frase, pero pues puedes contraer matrimonio o estar en unión libre, pero que en este caso más que una unión libre es una unión temprana y forzada, porque además hay violencia sexual, ¿no? Muchas de estas niñas también son obligadas a casarse con sus agresores. Por supuesto, embarazos adolescentes, temas económicos también que hemos conocido en algunos casos, ¿no? Y esto no es solamente de nuestro país, porque, Jimena, las Naciones Unidas han determinado, por ejemplo, que el matrimonio infantil es una violación directa a los derechos humanos y sucede en muchos países del mundo, lastimosamente. Sí, efectivamente, no estamos hablando que Bolivia es el único país, pero muchas veces hemos llegado a pensar o hemos escuchado de que más bien Bolivia estaba exento de este fenómeno, de este
problema, de este macro problema, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Al igual que otros países en la región y en el mundo, en realidad, pues los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas son aceptadas, son avaladas por la misma sociedad y muchas veces son culturalmente también aceptadas. Bien, los índices además de embarazos en adolescentes son muy elevados, ¿no? Tenemos entendido que esto es algo que también preocupa específicamente en nuestro país porque no se está pudiendo controlar en relación a cifras pasadas. Sí, los índices de embarazo adolescente siempre han sido un problema en nuestro país. Las cifras suben o bajan muy poquito, pero tenemos alrededor de entre 104 y 107 embarazos al día, ¿no? Embarazos adolescentes al día. Entonces es una cifra bastante alta que definitivamente está muy vinculada a estos que son los matrimonios y las uniones infantiles tempranas, ¿no? Ahora, un trabajo preventivo o para ir cambiando esta situación de los matrimonios infantiles o las uniones en menores de edad, tendría que partir más que todo por la reflexión y la información a los padres, ¿no? A los adultos en este caso, o desde niños. ¿Cuál es el tipo de abordaje que se tendría que hacer? Bueno, en realidad hay que hacer un abordaje socioecológico, ¿no? Esto implica que tienen que estar involucrados los niños, las niñas, los adolescentes, me refiero a hombres y mujeres, pero también tiene que estar involucrada la comunidad, ¿no? La comunidad en general, las familias, las escuelas, etcétera. Es importante que este tipo de situaciones o de fenómenos en realidad los podamos abordar en toda su integralidad. Necesitamos trabajar en las niñas para que ellas puedan tomar decisiones informadas, en las niñas y adolescentes me refiero, para que puedan tomar estas decisiones informadas. También necesitamos trabajar muchísimo con los papás y las mamás y los cuidadores de estas niñas, de estos adolescentes, para que también puedan acompañar en las decisiones a sus hijas y no puedan ser las familias las que promuevan estos matrimonios y estas uniones infantiles tempranas y forzadas. Y desde luego tenemos que trabajar en un tema cultural para que esto no sea aceptado por la comunidad, para que este sea un tema de censura social en la sociedad, donde reaccionemos ante estas cosas y no nos parezca normal, o leer de repente en las noticias que un hombre de 38 y una adolescente de creo que 16 años, pues habían muerto, ¿no? Un poco como una historia romántica, ¿no? Entonces creo que este tipo de situaciones son las que tenemos que hablar, ponerlas sobre la mesa para que definitivamente estas situaciones puedan cambiar, estas desigualdades puedan ser trabajadas y pues empecemos a vivir de una forma diferente, a respetar los derechos de las niñas y adolescentes y a respetar que ellas tienen derecho a vivir libres de violencia. Por supuesto, y qué bueno que Save the Children Bolivia esté también sobre este tema que es, como lo decíamos, es lastimosamente o tiene casos a nivel mundial y Bolivia no está exento de ese grupo de países. Jimena, muchas gracias por tu tiempo y por estos datos que nos brindas. Muchísimas gracias, Gerardo, a ti, a tu canal, en realidad, por este espacio. Que tengas buen día. Hasta otra oportunidad.